Muy buenos días, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Madrid. Soy Elena Hernández, jefe del Club Cámara Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en este evento organizado por el Club Cámara de Comercio de la mano de nuestro socio protector CaixaBank. Recordar a aquellos que aún no sois socios que este club os va a ayudar a potenciar vuestra visibilidad y facilitar la conexión entre las empresas. Os animamos a que os suméis. Lo primero, vamos a recordar brevemente las pautas que nos van a ayudar a aprovechar mejor esta sesión. Va a ser grabada, por lo que las cámaras van a permanecer desconectadas y los micrófonos silenciados. Si deseáis formular alguna pregunta, os animamos a realizarla a través del chat para darles paso a la finalización. Hoy se trata de una sesión que ha despertado mucha expectación y sois un gran número de asistentes, por lo que probablemente no podamos dar respuesta a todas las cuestiones planteadas. Os incluiremos por ello en el correo de agradecimiento el contacto de CaixaBank para aquellas preguntas que puedan quedar pendientes. Y además el enlace a esta sesión para que podáis revisualizarla, revisarla o en cualquier momento incluso compartirla. Como decía, pues contamos hoy con una entidad como CaixaBank, referente en su sector a nivel nacional y en el ámbito internacional, y además socio protector del Club Cámara Madrid. En este caso contamos con la suerte de tener a María del Mar Santana Royán, directora comercial de empresas en la territorial Madrid Metropolitana. María del Mar ha estado más de la mitad de su vida profesional vinculada al sector financiero, ocupando puestos de responsabilidad en distintas áreas, y ha sido miembro del Comité Consultivo de Accionistas de CaixaBank. Gracias, por supuesto, a CaixaBank por esta iniciativa. Muchas gracias, María del Mar. Cuando quieras te doy paso. Muchas gracias. Bueno, buenos días y gracias a la Cámara de Comercio por brindarnos este espacio para estar cerca del tejido empresarial madrileño. Y, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes. Si os parece, me vais a permitir que os tutee porque esta ya es la segunda sesión que impartimos sobre los fondos Next Generation European Union. En CaixaBank somos conscientes que las dos palancas fundamentales para la recuperación económica son la vacunación y los fondos. Fondos que continúan generando incógnitas para gran parte de las empresas sobre, por ejemplo, qué bienes y servicios en concreto serán subvencionados, los trámites a realizar y también, por supuesto, sobre el calendario de recepción de los mismos. Si la primera sesión que impartimos fue de contexto y de visión general de los fondos, en esta segunda vamos a poner foco en las novedades, en entender los aspectos claves de las convocatorias y además ver algún caso práctico de su tramitación y de la solicitud. Por último, recordarles, como siempre, que toda la información estará posteriormente depositada en la página web de CaixaBank a su total disposición y que además en esta ocasión contaremos con 15 minutos para realizar las preguntas que estimen oportunas. Hacerles también una observación, y es que debido al éxito de la convocatoria es posible que algunas preguntas se nos queden sin contestar en este momento, pero les vamos a facilitar también un mail de contacto para cualquier consulta posterior o que quede sin contestar en este momento, pues también podrán tener respuesta vía el correo electrónico que les he comentado. Comentarles ya por último también que en esta ocasión nos acompañan 3 directores de Deloitte, especialistas en fondos Next Generation. Son los primeros espadas de la materia. Son Juan Pérez Pico, Soraya Gamonal y Sergio Pérez Miñano. Por último, recordarles que en CaixaBank seguimos estando cerca de las empresas. Esta es nuestra principal intención y no vamos a escatimar esfuerzos en facilitarles información sobre los fondos porque queremos ser los referentes para la empresa madrileña en la divulgación de estos fondos. Sin nada más, doy paso a Juan Pérez Pico agradeciéndoles su atención. Muchas gracias, Mar. Vamos a cubrir 3 puntos en esta sesión que esperamos que sean de vuestro interés. ¿Cuáles son las novedades respecto del plan y cómo va avanzando y cómo va madurando para acabar materializándose en esas ayudas que tienen que llegar a todas vuestras empresas? ¿Cómo se va a proceder a esa evaluación de las convocatorias y a las solicitudes para que tengáis una perspectiva de qué es lo que importará, qué es lo que será relevante cuando tengáis que solicitar esas ayudas? Y finalmente, ¿cómo os puede ayudar CaixaBank, ¿no? En el tercer punto, ¿cómo os puede ayudar CaixaBank en todo este viaje? ¿Sí? Así que comenzamos por las novedades y el avance. Tenemos aquí 3 mensajes principales.
y es que, digamos, este plan se ha ido preparando, todos los ministerios han puesto mucho foco en preparar este plan y en recoger todas las ideas de los sectores. Por eso se han empezado ya a lanzar las primeras convocatorias, se llevan publicando los MDIs desde hace más de un año. Entonces, digamos que hay ya muchas ideas, estamos en el momento ya de plasmarlas y de llevarlas, como dice ese calendario tentativo, de llevarlas hasta en el último trimestre del año a convocatorias, ¿vale? Es más, en las últimas novedades es que la Comisión Europea, que era uno de los aprobadores necesarios de este plan, ha decidido adelantar, no consumir todo el plazo que tenía para aprobar los planes y digamos, adelantar un par de semanas su aprobación, con lo cual es muy probable que incluso antes del cuarto trimestre de 2021 el plan español sea aprobado en Europa. Lo que ponemos aquí es para que veáis, digamos, que si en algún momento hayáis podido ver, entender que este plan estaba indefinido, que este plan, bueno, pues era, digamos, algo más etéreo, una declaración de intenciones. Yo creo que con esta línea temporal vemos que se ha hecho un trabajo intensivo en aterrizarlo, en definirlo, en concretarlo, y que estamos ya a las puertas de ver, bueno, ya hemos empezado a ver ciertas convocatorias que se han lanzado y estamos ya a las puertas de ver cómo eclosiona todo el plan y cómo el número de convocatorias se incrementa y cómo las dotaciones de esas convocatorias es muy, muy superior a la que estábamos acostumbrados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en junio ya el programa del CDTI en el sector aeronáutico, tenemos en julio el CDTI en Neotec, desde luego tenemos el plan MOVES 3, que es el mismo plan que conocemos, pero con una dotación muy superior, con lo cual el impacto del plan ya se ha empezado a ver y en la segunda mitad del año, en esta segunda mitad del año, especialmente en el último trimestre, es donde vamos a ver pues su eclosión. Vamos a avanzar. ¿En dónde se han concentrado las inversiones? El plan ahora mismo, lo que conocemos de él es que son 70.000 millones que se concentran principalmente en 10 inversiones. ¿Vale? De esas 10 inversiones, que son las que tenéis ahí, plan de rehabilitación y regeneración urbana, movilidad sostenible segura, plan de choque de movilidad sostenible, impulso a la PYME, modernización de la administración pública, conectividad y 5G, política industrial España 2030, plan nacional de competencias digitales, plan de modernización y competitividad del sector turístico y la reforma institucional y fortalecimiento de las capacidades en ciencia, tecnología e innovación. Bien, pues de esas principales, digamos, inversiones o líneas de inversión del plan, el propio gobierno ha reconocido que hay 3 que tienen un nivel de madurez mayor. Por lo tanto, tenemos que van a ser las que primero se pongan en marcha y primero, digamos, canalicen fondos, ¿no? Como es ese plan de rehabilitación y regeneración urbana, el eje de movilidad sostenible, segura y conectada y el impulso a la PYME. ¿Sí? Vamos a entrar, si queréis, un poquito en detalle en cada una de ellas. El plan de rehabilitación y regeneración urbana lo que pretende es conseguir una mayor eficiencia energética de los edificios del país, ¿vale? Va a ser viviendas, pero van a ser también edificios con otro tipo de digamos, utilidad, ¿vale? No tienen por qué ser necesariamente viviendas. Estamos hablando de trabajos en los cuales, bueno, desde luego hay una dotación para la promoción de vivienda en alquiler, digamos, asequible, pero estamos hablando de trabajos de rehabilitación de la envolvente térmica, de instalación digamos, de autoconsumo de energías renovables, de mejora y de instalación de un alumbrado eficiente, todo aquello que lleva, digamos, todos los consumos energéticos de un edificio y todo aquello que lleva a que esos consumos energéticos sean menores y sean de energías renovables, ¿vale? La movilidad sostenible, segura y conectada, aquí, y es uno de los, como veis, es uno de estos, los vamos a presentar, los vamos a presentar en función del importe dotado, ¿vale? Digamos, este eje a dónde destina la financiación, pues está destinado a grandes infraestructuras ferroviarias, ¿no? A los corredores europeos, ¿vale? A la infraestructura digamos, de largo recorrido, pero también a infraestructura de corto recorrido, como son cercanías, ¿no? Infraestructura portuaria y a las plataformas de digitalización. Vamos a ver un fuerte impulso en todos esos corredores ferroviarios que durante años hemos escuchado.
El plan de choque de movilidad sostenible en entornos urbanos y metropolitanos, yo aquí lo que os diría es, en 2 palabras, sería transporte urbano, ¿no? El transporte urbano, el transporte público urbano y interurbano o metropolitano, como lo queráis llamar, es el que se va a ver beneficiado de esta línea de inversión. El impulso a la pyme. Desde luego las pymes es uno de los... impulsar a las pymes y favorecer el crecimiento de las pymes y establecer condiciones para que crezcan y se fortalezcan es uno de los objetivos del plan. ¿Vale? No en vano, como veis, es la 4ª línea en importe. ¿Vale? Entonces, aquí se están ya lanzando, se están ya planteando iniciativas de digitalización, de apoyar a las pymes, incluso, digamos, pymes no solo en el segmento de medianas, incluso también en el segmento de pequeños y autónomos, se está fomentando, se va a favorecer y se va a financiar la implantación de herramientas digitales, ¿vale? De marketing, de ventas, de gestión, digamos, propiamente interna, RPs, etc. ¿Vale? También va a haber financiación a proyectos de emprendimiento y de internacionalización, ¿vale? Incluso, digamos, proyectos de expansión y de crecimiento. ¿Vale? La modernización de las administraciones públicas. Vamos a aspirar digamos, el plan aspira a tener una administración pública aún más digital y aún más eficiente. ¿Vale? Aquí también estaría incluido la renovación energética. Cuando decimos renovación energética es esa rehabilitación en busca de eficiencia energética de los edificios de las administraciones públicas. ¿Vale? Si avanzamos y vemos las siguientes líneas de inversión, ¿no? Tenemos conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G. Se trata de desplegar el 5G y se trata de poder, digamos, de plantear modelos de negocio y líneas de rentabilización de ese despliegue del 5G. No solo tener una infraestructura, sino también, digamos, que haya alternativas y posibilidades para explotar esos nuevos negocios. La política industrial de España 2030, la industrialización de España es uno de los objetivos que, bueno, como hay muchos objetivos, puede quedarse difuminado en el discurso general, si queréis, pero es uno de los objetivos presentes en el plan. Aquí estamos hablando de que hay inversión para crear pools de datos sectoriales. Desde luego hay un programa para impulsar la competitividad y la sostenibilidad en el entorno industrial. Todo tipo de inversiones que vayan en torno a la sostenibilidad pues va a estar soportado por esta dotación. Todas las acciones y las inversiones encaminadas a la gestión de residuos, lo que coloquialmente no, lo que se está llamando la economía circular, pues también estará soportada por estas inversiones. El Plan Nacional de Competencias Digitales va con el objetivo de poner a España, digamos, fortalecer las capacidades de I+D que tiene España, ¿no? Y ahí, digamos, hay consorcios público-privados, ya hay colaboraciones con los institutos e instituciones públicas que ya lideran, digamos, el I+D en España, y lo que se espera es que se desarrollen y se fortalezca esas competencias, ¿no? Perdón, porque me he saltado el fortalecimiento de las capacidades del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación. En el Plan Nacional de Competencias Digitales es estrictamente competencias, es decir, formación. ¿Sí? El fortalecer las competencias digitales transversales, el que, digamos, asegurar que todo el tejido industrial español está familiarizado con los cambios y las novedades y las oportunidades que puede generar la digitalización y que es capaz de implantarlo en sus empresas. Hay un plan específico para el sector turístico, ¿vale? Dotado con 3.400 millones de euros. Aquí es un plan que tiene una vertical especializado en turismo, ¿vale? Perdonad porque van entrando las preguntas y a uno se despista. Aquí lo que se pretende es conseguir que el modelo de turismo español sea un modelo más sostenible desde un punto de vista no solo económico, sino también medioambiental y de consumos y de eficiencia. ¿Vale? Y por último, que había hecho un poco de spoiler, me había confundido, pero esto se trata efectivamente de mejorar la gobernanza y la eficiencia de lo que serían todas las capacidades de innovación y de tecnología que tiene el país, ¿no? Ahí puede haber mucho consorcio público-privado y mucho aprovechamiento de las instituciones que ya existen en España. ¿Sí? Vamos a avanzar, si queréis. ¿Qué es lo que ya está comprometido? ¿Qué es lo que ya está concretado? Ya hay convocatorias abiertas, como decíamos, ¿vale?
o ya hay convocatorias que se pueden esperar para finales de este año, ¿vale? Con digamos, productos específicos y con una dotación relevante, ¿vale? Ahí os ponemos, bueno, pues está el plan MOVES 3, para todo el tema digamos, de los cambios de vehículos, de instalación de puntos de recarga, ¿vale? Y luego, dentro de las esperadas, pero vamos, cuando decimos esperadas es que no están confirmadas, pero que sabemos que se está trabajando en su concreción y en su publicación, está el programa de Digital Toolkit. Esto viene encuadrado a lo que os decía antes, lo que os comentaba antes de fomentar las herramientas digitales dentro de las pymes, sobre todo con cierto foco en las pequeñas y autónomos, ¿vale? Tenéis ahí a la derecha qué tipo de inversiones serían. Herramientas de marketing digital, las capacidades de comercio electrónico, softwares de gestión de la empresa, lo que hablaba de ERPs, ¿vale? Y sistemas de ciberseguridad. Como veis, la dotación de todas las que tenéis en esta slide, la dotación del volumen de inversión público es muy alto en este caso, ¿vale? Digamos, el gobierno es consciente de que también el volumen de empresas en este segmento es muy alto. Se espera también el programa de rehabilitación integral de edificios, ¿vale? Aquí se trata de, insisto, de nuevo, por si digamos, no ha quedado claro antes, se trata de mejorar la eficiencia energética del edificio, ya sea cambiando la envolvente térmica, la caldera, la iluminación, etcétera, etcétera, la instalación digamos, de puntos de generación de energía sostenible, de placas solares, si queréis simplificarlo así. Luego hay unas actuaciones a nivel barrio en el plan de rehabilitación y regeneración urbana. Aquí, bueno, se están planteando renovación urbanística, pero digamos, si queréis, más a nivel barrio completo, ¿vale? Instalación de puntos de recarga. Y el plan de sostenibilidad en el sector turístico, tan castigado por la crisis, y se pretende ahí realizar una inversión para rehabilitación de edificios turísticos, ¿vale? Y también para, digamos, digitalizar vía la compartición de datos el sector, ¿vale? Estas serían las convocatorias más maduras, ¿no? Y que podemos esperar, pues, en los próximos 3-4 meses, ¿no? ¿Cuál es el calendario? ¿Cuáles son los hitos esperados en los próximos meses hasta final de año? Bueno, como os comentaba, la aprobación de la Comisión, ¿vale? La aprobación después por el Consejo Europeo, que probablemente ahí surgirán algún tipo de noticias en el cual no todos los países estarán de acuerdo. Normalmente el Consejo Europeo suele funcionar más en una clave nacional que en una clave europea, pero todo hará indicar que eso, digamos, que la aprobación del plan, la aprobación de los planes acabará ocurriendo, ¿no? Y acabará ocurriendo más pronto que tarde, ¿no? Entonces, ese lanzamiento de convocatorias en el cuarto trimestre de 2021, pues igual no tiene por qué esperar a septiembre, ¿no? Y podemos estar hablando ya, perdón, no tiene por qué esperar a noviembre, ¿no? Y podemos estar hablando ya en septiembre, podemos estar ya hablando en julio, incluso en agosto, ¿no? También, desde luego, la aprobación de los planes y la publicación del registro de los PERTEs y la aprobación del registro de los PERTEs para que ya se vaya conformando ese conjunto de empresas grandes, pequeñas y medianas que cumpliendo los requisitos de registro del PERTE pueden verse beneficiarios de las convocatorias que más allá se lancen en torno a esa temática sobre la que gira el PERTE. Yo creo que con esto he acabado mi sección, ¿verdad? Y doy paso al capítulo 2 de evaluación de convocatorias y casos de uso, que yo creo que Soraya nos va a... Gracias, Juan. Hago yo una breve introducción inicial del capítulo 2. Soy Sergio Peña, del equipo también de Deloitte de Fondos Europeos. Encantado de estar hoy aquí con vosotros. Este segundo bloque, lo que pretendemos es poder daros consejos y unas guías prácticas a la hora de que desde vuestras empresas queráis presentaros a las distintas convocatorias de ayudas y subvenciones. ¿Qué debéis tener en cuenta? ¿Cómo podéis prepararos con antelación? Porque, como seguramente sabréis, los plazos suelen ser ajustados desde que se abre una convocatoria hasta que se cierra. Y algunas guías de etapas concretas de esa aplicación a la convocatoria que creo que viene bien que conozcáis de antemano y podáis prepararos en ese sentido. Lo veremos sobre todo con un caso práctico al final que compartirá con vosotros nuestra compañera Soraya. A modo introductorio, para repasar 3 grandes conceptos, son estos que veis en pantalla. Juan nos ha mencionado el concepto de PERTE, que lo que quiere decir es Proyecto Estratégico de Recuperación y Transformación Económica, y el gobierno es, digamos,
sus grandes estandartes de grandes proyectos nacionales que pretenden impulsar unas temáticas muy concretas y que a partir de esas grandes temáticas se publicarán distintas convocatorias y licitaciones que vayan vinculadas a contribuir a ese gran proyecto nacional. Lo habréis visto en prensa, que se han ido publicando algunos PERTEs, se han ido rumoreando de algunos de ellos. Vamos a ver ahora qué es lo que ha dicho el Gobierno en su plan nacional, cuáles están confirmados y cuáles son los que se esperan de cara seguramente al año que viene para que se ejecuten. Y luego tendríamos lo que son convocatorias y licitaciones que pueden ir no asociadas a PERTEs, pero sí a las temáticas que os ha introducido Juan, de los distintos programas, como por ejemplo la digitalización de la PYME, o de la transformación del sector turístico o de la renovación industrial e introducción de nuevas tecnologías. Lo que tendremos serán dos grandes instrumentos. Por un lado, la convocatoria de concurrencia competitiva, en la que las empresas deberán presentar sus propuestas de proyectos y esos proyectos serán valorados de cara a unos objetivos específicos que se marquen en cada uno de los pliegos de las convocatorias, que habrá que revisar y preparar la documentación acorde con ello. Y luego tendríamos las convocatorias de concurrencia simple, que básicamente son aquellas en las que las empresas se presentan y que deben cumplir una serie de requisitos para poder recibir una subvención, que bien sea a fondo perdido o sea un préstamo con facilidades de pago. Y lo mismo tendríamos para las licitaciones, pero desde el punto de vista de contratos públicos que quiera lanzar la administración pública y que la ejecución de esos contratos la realicen empresas del ámbito nacional, o bien individualmente o en consorcio, para dar respuesta a las temáticas que ha presentado Juan y otras que serán de menor relevancia. Si profundizamos en el concepto de PERTE, lo que conocemos hasta ahora es que el presidente del Gobierno ha confirmado dos grandes PERTEs. Uno de ellos es el de la industria de la automoción verde, conectada, que ahí es donde van a ir surgiendo convocatorias como la parte del plan MOVES, pero también todo lo que tiene que ver con la red de baterías, de puntos de recarga y de transformación del sector de la automoción. Recientemente el presidente también ha confirmado otro PERTE focalizado en el sector sanitario, todo lo que tiene que ver con el acopio de nuevas tecnologías y el estar cerca del desarrollo e innovación, bien por los colegios, por las universidades que vayan desarrollando nuevos fármacos o nuevas maneras de actuar en el ámbito sanitario. Y luego hay 4 PERTEs adicionales que se han ido comentando y mencionando de soslayo en la documentación del Gobierno, pero que nos dan pistas de por dónde van a ir y en qué temáticas. Tendremos uno centrado seguramente en la industria aeroespacial, otro en la agricultura, con un foco en la sostenibilidad y en la eficiencia, sobre todo apalancándose en nuevas tecnologías. Tendremos uno centrado en la inteligencia artificial y el rol que juega España, tanto desde el punto de vista de las empresas como país, en contribuir al escenario de la inteligencia artificial. Y finalmente, uno focalizado en hidrógeno verde. Estos 4 deberíamos ir viendo y conociendo más información en los próximos meses. Seguramente no todos los PERTEs se ejecuten en el mismo año, sino que vaya viendo, haciéndose una ejecución de estos PERTEs, seguramente podemos tomar la relación de 2 al año, pero es algo que se irá confirmando en los próximos meses. Para aquellas empresas que podáis plantearos poder participar en uno de estos PERTEs o en convocatorias asociadas a los PERTEs, os compartimos a la derecha lo que son criterios, y tomarlo como una guía, pero criterios para poder incrementar la probabilidad de éxito de que esos proyectos que presentéis estén alineados con lo que busca el Gobierno y posiblemente con algunos de los requisitos que se soliciten en la propia convocatoria. Si lo repasamos, por un lado, lo que van a buscar es que sean proyectos en donde se busque o que vivan de una financiación público-privada. Eso quiere decir que no sean proyectos que solamente puedan ejecutarse con financiación pública, sino que se aporte capital privado para su ejecución. Por otro lado, es que sean proyectos que de alguna manera contribuyan a los 4 ejes estratégicos del Plan Nacional de Ayudas. Estos 4 ejes, por repasarlo, se centran en todo lo que tiene que ver con la transición ecológica y la sostenibilidad, la digitalización o la transformación digital y la cohesión territorial y social. Entonces, de alguna manera, el poder visibilizar que los proyectos contribuyen a los 4 ejes o en mayor medida a alguno de ellos será positivo de cara a diferenciar el proyecto con respecto a otros. Por otro lado, que sean proyectos que tengan capacidad para traccionar a pymes y autónomos, y eso lo que quiere decir es que
o bien se involucren a pymes y autónomos en la ejecución del proyecto, o bien sean beneficiarios de la propia ejecución una vez que se ponga en marcha. Luego, para proyectos que vayan con el ámbito para los PERTEs y en estas convocatorias, también se va a buscar que puedan justificarse un impacto nacional o en varias comunidades autónomas y que tenga un claro beneficio sectorial, es decir, que no sea algo puntual de una empresa o de una agrupación de empresas, sino que realmente sea una contribución al sector, o bien de diferenciación, o bien de innovación, como es el otro aspecto que exponemos ahí, o de crecimiento. La participación de varias empresas se verá de forma muy positiva, con las distintas modalidades de agrupación que se pueden contemplar, una SPV, un consorcio temporal o una nueva forma jurídica que esté contribuida por varias entidades. Y finalmente, que de alguna manera se pueda justificar que la ejecución de estos grandes proyectos estratégicos que presenten las empresas tengan un impacto económico en lo que es vuestro negocio y en el negocio adyacente de otras empresas y también en el empleo. No solamente desde el punto de vista de crear nuevos puestos de trabajo, sino también el concepto de poder reforzar puestos de trabajo que son de valor para nuestro tejido empresarial y para el ámbito nacional. Estas claves son para grandes proyectos que lo que apunten las empresas sean presentarlos a estos PERTEs. Lo que tendremos también serán convocatorias de menor rol, de menor calado, menos ambiciosas, pero igual de importantes, que no requerirán esta serie de criterios y que ahora, por ejemplo, en el ejemplo práctico que os contará Soraya, lo veremos más claro. Esto, que era un zoom respecto a los PERTEs, respecto a las convocatorias, aquí os queremos dar unas claves a nivel conceptual de, como empresa, qué 5 elementos deberíais mirar para entender si una convocatoria se adapta a vuestra situación y al proyecto que queréis presentar o a la petición que queréis realizar. Y aquí, que lo presentamos de una manera teórica, a continuación lo veréis de forma práctica con un caso real que se puede aplicar para la rehabilitación energética de naves industriales o de oficinas para empresas. A la hora de valorar una convocatoria, os planteamos 5 grandes preguntas que deberíais haceros. Por un lado, ¿qué tipo de ayuda ofrece la convocatoria? Principalmente vamos a tener 3 opciones. La subvención, y cuando hablemos de subvención quiere decir que habitualmente será una dotación económica a fondo perdido, que la empresa no va a tener que devolver. Podríamos tener el concepto del crédito o una combinación, en donde se os dé una ayuda para poder iniciar o reducir el capital inicial de la inversión y luego facilidades de crédito para el resto de la inversión que tengáis que acometer en la ejecución del proyecto. Por otro lado, las convocatorias serán muy claras respecto a los importes mínimos de proyecto que deben presentarse y posiblemente también tengamos un tope por el techo de importes máximos que se puedan presentar. Tendréis el concepto que comentábamos de agrupaciones. Habrá convocatorias que de manera explícita dirán que las empresas se pueden presentar de manera individual, pero habrá otras en donde se beneficie y se busque el poder hacer proyectos que sean proyectos que se realicen en consorcio o en agrupación, o que incluso se involucren a entidades públicas en la ejecución del proyecto o centros de innovación y de desarrollo, grandes o pequeños. En la parte del cómo se va a hacer la tramitación de esa ayuda, por un lado tendréis cómo de compatible es la ayuda con otras ayudas que haya realizado la empresa, y eso es importante porque veremos que algunas convocatorias podrán ser compatibles con otras ayudas que pueda estar recibiendo la empresa, pero habrá otras que explicarán que habrá incompatibilidades. Y luego el tipo de gastos elegibles que se pueden presentar para este tipo de convocatorias, si bien vayan centrados a personal, vayan centrados a equipamiento o financiar colaboraciones externas. Y finalmente está la línea temporal, y es tener claro que en la convocatoria y en los pliegos se identificará cómo va a ser los tiempos de recepción de la ayuda, de si va a haber un adelanto al inicio o va a ser contra, la subvención se dotará contra un justificante de ya haber ejecutado el proyecto o haber iniciado las tareas de la ejecución del mismo, y luego en qué espacio temporal se pueden contemplar proyectos. Y me explico. Habrá convocatorias en las que un requisito sea que el proyecto no haya comenzado y tenga que comenzar a partir del plazo en donde se realice la solicitud o se cierre la solicitud de convocatorias. Pero también habrá otras en las que se contemple que puedan presentarse proyectos que lleven ya unos meses iniciados. De hecho, el gobierno, de una manera introductoria, mencionaba que la fecha de inicio que pudiesen contemplarse los proyectos con carácter retroactivo es febrero de 2020.
Y la razón de que sea esa fecha principalmente es que el principal objetivo que tienen los fondos y el Plan Nacional es poder paliar y ayudarnos a resurgir y transformar todo el efecto que ha generado la pandemia. Entonces se entiende que ese espacio temporal, proyectos que se iniciaron a partir de febrero de 2020, pudiesen estar contemplados también para poder presentarse en algunas convocatorias. Entonces, esto que son las 5 grandes claves de cómo caracterizar una convocatoria de ayudas que vayan a ir viniendo en los próximos meses, si os parece, pasamos al caso práctico. Doy la palabra a nuestra compañera Soraya para que os lo cuente de una manera más aterrizada y menos conceptual, que os ayude también a ver un caso real y ver si así también es más sencillo de comprender la dimensión y cómo podéis prepararos para hacerlo. Soraya, cuando quieras. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Sergio. Vamos a repasar ahora con un sencillo caso práctico cómo se puede acceder a una ayuda, ¿vale? No sé si me estáis viendo. Bueno, seguimos. Vistos los aspectos clave, ¿vale? Para entender el encaje de proyectos de empresas con convocatorias que acaba de explicar mi compañero Sergio, nos debemos plantear en qué elementos tenemos que poner el foco durante cada una de las 4 etapas en las que hemos estructurado el proceso de solicitud y gestión y tramitación de las ayudas, ¿vale? Hasta su justificación. Entonces, lo primero de todo es determinar si podemos ser beneficiarios de la ayuda. Esto es un punto esencial, ¿vale? Para esto tenemos que analizar las características que se recogen en las convocatorias y determinar qué tipo de documentación justificativa vamos a tener que aportar para demostrar que somos elegibles para la ayuda y verificar también que cumplimos con los requisitos objetivos de la convocatoria, ¿vale? Por ejemplo, ¿a qué me refiero aquí? Pues fechas de realización del proyecto de inversión, indicadores de impacto, si tiene que realizarse en alguna ubicación concreta, ¿vale? Y muy importante asegurarnos de poder cumplir con los plazos, ¿vale? Ay, gracias, me decís que se oye muy bien. Una vez que tenemos claro que podemos optar a la ayuda, ya pasamos a la fase 2 de preparación de la documentación, es donde materializamos nuestro planteamiento, ¿vale? Y esto supone que esta documentación tenemos que preparar tanto la que debamos elaborar, que pueden ser estas memorias técnicas que hay que presentar, como la que tengamos que recopilar, normalmente documentación administrativa, pero aquí también a veces hay certificados, necesitamos estar registrados en clave, tener presentes pues todas las claves de acceso, todo eso, ¿vale? Entonces, para este punto es muy importante, de cara a poder cumplir con los plazos, actuar con tiempo suficiente, ¿vale? Porque si hace falta realizar algún trámite, debemos asegurarnos de que tenemos todos los elementos que requiere la convocatoria para la fecha en la que se debe presentar la documentación, ¿de acuerdo? Y con todo esto, pues ya llega la hora de la verdad, que es formular la solicitud de financiación, ¿vale? Para ello tengo que identificar los espacios online donde voy a tramitar la ayuda, porque ahora todo se hace telemáticamente. Tenemos que rellenar los formularios de solicitud de ayuda, que siempre hay unos, en la web siempre tenemos que subir unos datos. Y luego, además de esos datos que hay que cargar, hay que subir toda la documentación para hacer el trámite, ¿vale? Y aquí lo mismo que la fase anterior, pero con más hincapié aquí, porque ya es donde efectivamente materializamos la solicitud. No hay que hacer este trámite nunca el último día, ¿vale? A veces no queda otro remedio, pero recomendamos intentar hacerlo por lo menos el día anterior. Porque es verdad que el último día a veces hay saturación en la red, puede haber problemas técnicos, nos saltan los firewalls, todas las calamidades acontecen ahí en ese preciso momento y entonces tenemos el riesgo de quedarnos fuera de la convocatoria por no hacer la solicitud en el plazo establecido, ¿vale? No pasa nada, normalmente no pasa nada si nos falta algún documento, pero lo que es la solicitud sí hay que ser capaces de enviarla, ¿vale? Porque si no lo envías en plazo, ya estamos fuera, ¿vale? Entonces, muy importante anticiparnos y no esperar al último día. Y me diréis, oye, ¿qué pasa del lado de la administración? Bueno, pues una vez presentada la ayuda, hay un primer filtro administrativo que nos da habitualmente un pequeño margen de tiempo para subsanar esa información que os comentaba antes que a lo mejor no hemos podido aportar correctamente y entonces el organismo nos la requiere, ¿vale? Y subsanadas las solicitudes, la administración ya resuelve favorablemente o desestima la ayuda, ¿vale? Esto normalmente suele llevar entre 3 y 6 meses, aunque es verdad que depende mucho del organismo, de la convocatoria, de los recursos humanos que tengan en ese momento para gestionarlo y de características específicas que pueda tener, ¿vale? Pero suele estar en ese orden. Si hemos resultado beneficiarios definitivos, que es a lo que hemos venido, pues tenemos que aceptarla y leer muy bien los compromisos que adquirimos con ello, ¿vale? Me refiero a compromisos en materia de justificación, ejecución en plazo, conservación de las evidencias, de los prototipos, de las inversiones, ¿vale? Normalmente la convocatoria suele indicar cuánto tiempo tienen que estar las inversiones físicas en nuestras instalaciones, ¿vale? Que suelen ser 4 o 5 años, pero a veces hay convocatorias que te requieren 10 años, etc.
¿vale? Entonces esto es muy importante también tenerlo presente para luego no deshacernos a lo mejor de un prototipo porque ya no lo necesitemos, que nos venga una inspección y nos falte y tenemos un problema, ¿vale? Y finalmente, un paso al que no se le concede siempre la importancia que merece, pero que es fundamental, es la justificación del buen uso de la ayuda recibida, ¿vale? En virtud de los acuerdos a los que hemos llegado con la Administración en la fase anterior y también de parámetros como el alcance, el volumen de fondos solicitados y sobre todo de la duración del proyecto, pues puede haber una sola justificación o puede haber varias, ¿vale? Normalmente al menos hay una justificación anual, ¿vale? Cada año normalmente la Administración quiere saber un poco cómo va el proyecto. En este punto es importante, sobre todo en los proyectos que tengan mayor complejidad, como pueden ser los de I+D+I o los que requieran obras e instalaciones, hacer un seguimiento constante durante el desarrollo del proyecto para poder alertar a la Administración de cualquier desviación que se produzca sobre lo que ha acordado en la fase anterior, ¿vale? Esto lo digo porque suele ser relativamente sencillo hacer cambios a priori, ¿vale? Cuando estamos en el transcurso del proyecto, decir, oye, que esta partida de subcontratación al final la voy a hacer en interno, o esta partida de materiales no la voy a efectuar, pero quiero gastar más en una colaboración externa que se van a encargar ellos ya de cubrirlo, ¿vale? Y esto es relativamente sencillo cuando lo estás haciendo, pero luego una vez que ya se ha finalizado el plazo de ejecución y empieza la justificación, ahí ya hay que hacerlo como se dijo, ¿vale? O como se acordó en la última instancia. Entonces, por eso intentar anticipar y hacer un seguimiento muy constante del proyecto. A la hora de afrontar la justificación de las actuaciones en los hitos correspondientes, también es importante que además de los documentos justificativos de la actuación desarrollada, estemos pendientes de si hace falta un informe de auditoría, ¿vale? Suele ser un informe que nos lo exigen por un auditor ROAC para corroborar que la documentación presentada es veraz, que se ha contabilizado en los libros adecuadamente, que los pagos se han hecho en los plazos acordados, ¿vale? Y lo mismo que nos pasaba en la fase anterior de gestión y tramitación de ayudas, no esperemos al último día, ¿vale? Porque lo mismo, puede haber cualquier problema técnico y entonces tenemos una dificultad aquí, ¿vale? ¿Entendido? ¿Ves? Es precioso esto. Vamos con todo esto a ver un ejemplo, ¿vale? Lo que os proponemos es una convocatoria que parte del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico y que se canaliza a través de las comunidades autónomas que son las competentes, ¿vale? En este caso, bueno, tenemos uno de la Comunidad Valenciana, pero que podría servir también cuando saquen la de Madrid, ¿vale? En concreto, hemos cogido el caso del Programa de Rehabilitación Energética de Edificios. Se trata de un programa que puede parecer muy orientado a vivienda, pero que nos parecía importante poner sobre la mesa porque en realidad tienen cabida todo tipo de edificios, que pueden ser edificios de oficinas, naves industriales, hoteles, centros dedicados a entornos sanitarios, como pueden ser hospitales, colegios también, ¿vale? Para todo tipo de edificios. Lo que pasa es que ha sido muy famoso porque, claro, como incluye la vivienda, pues eso ya llega a toda la población, ¿vale? Pero si queríamos ponerlo aquí de manifiesto. El programa lo que persigue es dar una vuelta de tuerca a la sostenibilidad de la edificación, que es el concepto clave aquí, y para ello trabaja aspectos relacionados con la envolvente térmica, las instalaciones de climatización, la regulación y el control, y además tiene líneas de financiación que están relacionadas con el autoconsumo y con la iluminación, ¿vale? Si cambias las luminarias. Las ayudas pueden llegar a cubrir hasta el 55% de los gastos efectivos del proyecto, ¿vale? Lo que pasa es que para eso hay que cumplir muchos requisitos, entonces, bueno, no siempre es ese porcentaje. En nuestro caso, vamos a tomar como ejemplo una nave industrial con un espacio de oficinas en el que se efectúa la sustitución de una caldera de gasóleo que abastecía todo el edificio por un sistema de calefacción con bombas de calor por geotermia, ¿vale? La nave, en nuestro ejemplo, ha sido construida en el año 2004 y el solicitante es una pequeña empresa con un presupuesto pues, de 100.000 euros, ¿vale? De ahí 45.000 son los equipos para la instalación y 55.000 toda la obra que hay que realizar, ¿vale? Y ponemos en el caso del ejemplo también que durante su ejecución vienen las temidas desviaciones y se pone de manifiesto que por errores en el diseño hacen falta nuevas piezas, lo que afecta al calendario de la actuación y dilata unas semanas su desarrollo, ¿vale? Y también afecta a los gastos incurridos. Entonces, este es el ejemplo, siguiendo con la metodología que nos ha presentado antes mi compañero Sergio, contrastamos que nos interesa la ayuda, ¿vale? Teniendo en cuenta los parámetros clave que hemos visto, ¿vale? Que eran 5, pero en realidad son 7 cuando ya entramos en el detalle. En este caso se trata de una ayuda en forma de subvención a fondo perdido, que tiene una dotación mínima de 10.000 euros y máxima de 5 millones, aunque siempre va a ser un porcentaje de los gastos incurridos, ¿vale? Eso es lo que prima. Y además nos podemos presentar sin establecer ningún tipo de consorcio con otras entidades, es decir, nosotros vamos individualmente con nuestra solución empresarial. Y se trata de un mecanismo que es compatible con otros incentivos, lo que pasa es que esto siempre es dentro de los límites del régimen de ayudas de Estado y nos permite incluir los gastos asociados a la obra y el equipamiento.
Otro punto muy jugoso para tener en consideración es que puedo recibir parte de la ayuda antes de finalizar la actuación. Atención a este requisito que es muy habitual también, y es que dichas actuaciones no pueden haberse iniciado antes de la solicitud de ayuda o, en su caso, estos gastos no serán financiados, ¿vale? Es decir, que no vamos a recibir ni un euro por los gastos que se hayan acometido antes de la fecha de solicitud de ayuda, ¿vale? Esto os lo comentaba antes Sergio. A ver, aquí con el nuevo plan hay un régimen de excepcionalidad por el cual la normativa permite que, si la convocatoria así lo indica, se incluyan gastos desde el inicio del estado de alarma, ¿vale? De hecho, creo que lo remonta incluso a febrero del año 2020. Pero eso lo tiene que indicar la convocatoria. Digamos que no está prohibido, que es lo que suele ser, que no se puedan incluir nunca. Y cuando la convocatoria te lo permite, pues se puede hacer. En este caso, en esta convocatoria, no te lo permite y no se puede incluir gastos previos al inicio de la solicitud, ¿vale? Lo que pasa es que veremos en los próximos meses convocatorias que sí lo incluyen, ¿vale? Pero para eso se tiene que aprobar el plan y todo eso que ocurrirá, como ya nos han comentado antes Juan, en una semana, probablemente la semana que viene. Como a priori la convocatoria no resulta de interés, pues nos tenemos que estudiar ya muy bien el contenido, ahí os pongo como el documento, ¿no?, que lo recoge, y nos adentramos ya en la metodología práctica, ¿vale? Lo primero, verificar que cumplimos con los requisitos, lo que hemos llamado la elegibilidad, no ya de nosotros como beneficiarios, que eso lo hemos visto antes, sino del proyecto en sí. Entonces, para ello tenemos que asegurarnos de contar con la documentación necesaria, tanto la que hay que elaborar como la que hay que recopilar, si os acordáis de cuando lo hemos visto un poquito más teórico. En nuestro ejemplo, aquí lo que hay que recopilar son los certificados energéticos de la situación actual y el certificado energético de la situación que tendríamos tras la actuación. Y también nos piden los datos catastrales, ¿vale? En otras subvenciones serán necesarias otras acreditaciones o validar cuestiones como el estado del arte, el estado de la técnica, ¿vale? Un poco cada convocatoria y cada programa pues tiene sus propias características. Asimismo, podemos acudir a la calculadora del IBAZ en este caso para determinar el porcentaje máximo de subvención al que podríamos acceder. Normalmente los organismos te intentan facilitar también eso de cara a que podamos tener unas expectativas realistas de las posibilidades de financiación de nuestro proyecto. Es verdad que no siempre lo anticipan, muchas veces es difícil saber con mucha antelación con cuánto va a ser el porcentaje de financiación que vamos a obtener, pero una vez que se aclara con la convocatoria, ya suele ser mucho más, cuando se ha publicado la convocatoria, ya suele ser mucho más sencillo, ¿vale? Siempre, de todos modos, son porcentajes máximos, ¿vale? Y entonces, pues de ahí el interés de profundizar con este cálculo para entender esos porcentajes reales a los que vamos a poder optar. Y así ya pasaríamos a la siguiente etapa, que consiste en preparar la documentación. Muchos contaréis con un experto en la materia, pero bueno, sí siempre nos conviene, no voy a profundizar mucho, pero sí nos conviene conocer que siempre va a haber el documento de solicitud en el que se rellenan los datos básicos de la empresa y de la ayuda que se solicita, la memoria en la que se da respuesta más detallada al contenido del proyecto, a su necesidad, a la planificación, al impacto que esperamos obtener con él, que tiene que estar ligado a los impactos que quiere la administración conseguir y para eso nos está dando unos fondos, y una serie de documentos adicionales que varían con la convocatoria, ¿vale? Por ejemplo, en nuestro caso, pues a partir de 40.000 euros, ¿vale? Aunque la convocatoria sea más precisa, es necesario presentar 3 presupuestos y justificar la elección en caso de no seleccionar el más económico, ¿vale? Aquí es importante también tener en cuenta que si hay algún documento, algún certificado que debamos solicitar, contemos con los plazos de tiempo necesarios para que lleguen antes de que finalice el plazo de solicitud de la ayuda. Si no fuera así, siempre podemos presentar el justificante de que estamos con el trámite en marcha, ¿vale? Sobre todo si es un tema con la administración. Pero bueno, idealmente ir con tiempo, ¿vale? Y con esto pues ya pasamos a lo que es la tramitación en sí de la solicitud. Esta tramitación se realiza por medios telemáticos y de nuevo atención a los pasos necesarios para poder acceder a los portales correspondientes y que en nuestro caso, que suele ser el más habitual, se realiza mediante la plataforma Clave. Es importante aquí que tenemos que estar atentos a varias cuestiones, ¿vale? La primera, el requisito habitual de no iniciar el proyecto hasta que se presenta la solicitud de financiación. Aunque yo os he dicho que ahora puede haber algunas excepciones en las que sí nos permitan hasta incluir gastos desde febrero de 2020, pues lo normal es esto, ¿vale? Que no se pueda iniciar el proyecto hasta que se presenta la solicitud de financiación. Todas las facturas, pagos, etcétera, tienen que ser posteriores. Y, por ejemplo, algunas ahora, bueno, no siempre es así, pero es un asunto al que tenemos que estar atentos, ¿vale? Lo que os decía. En segundo lugar, recordemos que antes, como decíamos, del lado de la administración se revisa todo y se pueden emitir solicitudes de subsanación en caso de que sea necesario aportar alguna información adicional. Tenemos que estar pendientes de estas solicitudes, pues suelen tener plazos muy ajustados
y su correcta subsanación es clave, súper importante para continuar con el proceso, ¿vale? Si no respondemos dentro del plazo marcado, la solicitud se entiende desestimada y entonces pues ya hemos perdido todo el trabajo que hemos hecho. Y además por una cuestión de plazo, que es lo que más duele, porque oye, si la administración decide que hay otros proyectos mejores, pues bueno, pero así por una documentación yo creo que no vale la pena, ¿vale? Hay que anticipar mucho y hay que estar muy pendientes de esos requerimientos, ¿vale? Y a partir de ahí, como comentábamos antes también, la administración puede estimar o no nuestra solicitud. En el caso que nos ocupa, que es el deseable, es el que sí nos la concedan, y entonces aquí tenemos que considerar y cumplir todos los acuerdos, ¿vale? Como decíamos antes, si hay alguna modificación o desviación, hay que ponerla en conocimiento de la administración lo antes posible. Siempre tendremos que justificar la situación, por qué se ha producido, y también presentar una alternativa que queremos que nos valide. Como en nuestro caso, pues tenemos que acometer dos pasos. El primero, justificar que unas piezas no llegaron a tiempo, por ejemplo, pues por retrasos en el proveedor debido a la ruptura de la cadena logística que ha causado la pandemia, que es una cosa que se está presentando en muchísimas ocasiones. Y el segundo, solicitar aprobación de la alternativa que proponemos ante esta desviación, que puede ser una ampliación en el plazo de justificación de los pagos al proveedor mismamente, ¿vale? Y adicionalmente, muy importante, que es la clave de todo esto, analizar la posibilidad de solicitar un anticipo de la ayuda para no tener que esperar a finalizar las actuaciones para recibir el cobro de la ayuda en caja, ¿vale? Y como era una posibilidad, pues tenemos que ver qué hay que hacer y llevarlo a cabo, ¿vale? Finalmente, en uno o varios hitos, presentaremos la documentación que acredita que hemos usado los fondos concedidos para los fines y plazos acordados con la Administración. Y entonces, cuando ya hemos terminado el proyecto, presentamos toda esa documentación, si ha hecho falta auditoría, lo que sea, es cuando se produce oficialmente la liberación de la ayuda, ¿vale? Como acabamos de decir, cada vez es más habitual que las empresas podamos contar con anticipos de la ayuda y así no tenemos que esperar a finalizar, pero realmente lo oficial es este momento, ¿vale? Al final del todo. Y colorín colorado, el proyecto ha terminado, ¿vale? Y ahora me preguntaréis, Soraya, ¿y qué otras convocatorias puede haber? ¿Cómo accedo a ellas? Pues muy bien. Aquí tenemos a CaixaBank, que es el patrocinador de este desayuno, y a quien le damos las gracias por ello, que tiene disponible una sección en la página web de Banca de Empresas, información relevante sobre los fondos Next Generation, ¿vale? En esta web los usuarios vamos a poder encontrar los webinars realizados en relación con las ayudas europeas, como este mismo, ¿vale? La información general y los enlaces disponibles sobre dichas ayudas y otras fuentes de información útiles sobre el Plan Nacional y convocatorias oficiales. La información disponible se continuará actualizando según haya novedades relevantes y es una página muy viva, por lo que os recomendamos que estéis muy atentos a ella para poder estar siempre al día de lo que es las últimas novedades en este plan, porque la verdad es que todo está ocurriendo muy deprisa. La administración, a medida que va teniendo validaciones de determinados planteamientos que han hecho la Unión Europea, lo pone directamente en conocimiento de todo el mundo, entonces es muy importante estar pendientes, ¿vale? Y aquí finaliza mi exposición, espero que os haya resultado de interés y recordad, mucho cuidado con los plazos, anticiparnos y no olvidarnos de ningún requisito. Buen día a todos. Muy bien, no sé si hemos finalizado ya para pasar al turno de preguntas. ¿Es así, Soraya? Sí, Elena, así es, sí, gracias. Bien, pues sí que es verdad que hemos tenido animado el chat. Y bueno, vamos a ir, yo las voy a trasladar tal como las preguntan porque no quiero hacer interpretaciones, ¿vale? Entonces, a ver, la primera, ¿qué porcentaje del proyecto de impulso a las pymes en digitalización e internacionalización se ofrece y si es a fondo perdido? Vale, si queréis contesto yo esta. A ver, dentro del programa de impulso a la pyme va a haber distintas líneas de inversión. La que hemos comentado hoy y que enseñaba Juan en una de las diapositivas de cómo lo llama el gobierno, que es Digital Toolkit, que poníamos el inicio en octubre de 2021, de este año, serán subvenciones a fondo perdido. Y el objetivo de esas subvenciones es que cubran totalmente las ayudas, o sea, totalmente el coste de las soluciones, si son soluciones de menor complejidad, más pequeñas, y parcialmente aquellas soluciones que sean más complejas, como pudiese ser un CRM o una solución de comercio electrónico con mayor profundidad y que requieren mayores desarrollos tecnológicos. Para que os hagáis una idea, ese programa tiene 3.000 millones de euros de dotación y el gobierno tiene como objetivo principalmente poder impactar en torno a 1.300.000 autónomos
1.100.000 pequeños comercios o micropymes, que irían desde 1 hasta 9 empleados, y 150.000 pymes de tamaño mediano, que serían desde 10 empleados hasta 50. Muy bien. ¿Qué recomendaciones le dais a una pyme de unos 3 millones de euros para diseñar un plan estratégico previo a acceder a la subvención del Digital Toolkit? Vale, pues me animo yo también con esta, si os parece, y Juan, si quieres complementar, adelante. Yo lo que os diría sería, ahora mismo en Internet, en la página del Ministerio de Economía, tenéis lo que publicó el Ministerio respecto al programa de Digital Toolkit, de la manifestación de interés. En esa manifestación de interés se detallan las temáticas y tecnologías que están previstas que se cubran a través de este programa de subvención. Juan las ha comentado, hay 3 grandes categorías. Es herramientas que ayuden a la gestión de la empresa, marketing digital, comercio electrónico y luego todo el tema de ciberseguridad y herramientas más especializadas. Además, os recomiendo que consultéis la página que se llama Acelerapyme. Será el portal oficial para poder acceder a este marketplace de digitalización del gobierno, al que las empresas tendrán que entrar para ver qué soluciones están disponibles para poder pedir subvención. Y en ese portal podéis ver un poco toda la gama de soluciones que están cubiertas. Con esa información seguramente os podáis hacer una idea de, con los intereses y prioridades que tengáis en vuestra empresa, qué apuestas de inversiones tecnológicas tiene sentido que hagáis para vuestro negocio y si están alineadas o no con lo que va a financiar o subvencionar el gobierno. Muy bien. Por otro lado, nos hacen la siguiente consulta. ¿Es cierto que el Gobierno, en el último documento enviado a la Unión Europea, dejó al sector turismo fuera? Juan, yo creo que es bastante clara de contestar. Si quieres, adelante tú. Sí, sí, no. Vamos, nosotros tenemos la información pública dice exactamente lo contrario, ¿no? O sea, hay un eje, creo que lo explicábamos, ¿no? En una slide anterior, hay una línea de inversión exclusivamente orientada al turismo. O sea, desde luego no lo deja fuera, ¿no? Perfecto. ¿Entidades como las asociaciones empresariales podrán ser beneficiarias de alguna línea? Sergio, ¿cómo ves? Sí, si quieres contestarla tú, Juan, directamente. Yo creo, bueno, te lo decía porque es una parte de una de tus especialidades, ¿no? A ver, yo creo que las asociaciones empresariales, justo en el plan de digitalización de las pymes, se reconocen 2 roles, que quizás no voy a usar el nombre técnico y Sergio lo podrá acuñar, pero los conceptos son los siguientes. Hay un rol de proveedor de soluciones digitales y hay un rol de dinamizador de esa digitalización. De tal manera que sean, digamos, yo veo que es un rol posible para una asociación empresarial asumir esa carga adicional de decir, bueno, dentro de mi sector, dentro de mi industria, dentro de mi ámbito geográfico, si queréis, de influencia, puedo desarrollar ese rol a la hora de dinamizar y motivar a las pymes para que se digitalicen y acudan a este plan. Yo creo que eso es una de las maneras claras que, digamos, que como asociación, digamos, como asociación y como organización en busca del beneficio de sus asociados, pueden recoger dinero, ¿vale? Y luego todo tipo de inversiones que vayan a verse, digamos, en las cuales sus asociados vayan a verse beneficiados, bien directamente o bien porque la demanda de sus clientes va a verse incrementada, será una manera en la cual las asociaciones van a ser beneficiarias. Perfecto. Yo creo que esta respuesta da respuesta a varias preguntas que iban un poco en esa línea. ¿Cuándo estimáis que se pueda tener alguna certeza sobre si se aplica o no el efecto incentivador en un proyecto? Dice que es importante para el inicio del mismo. Sergio, ¿cómo quieres? Sí, iba a decir, hay que tener en cuenta que lo que os hemos contado hoy aquí son requisitos y guías generalistas. Las empresas van a tener que mirar con mucho detenimiento las condiciones y requisitos y temas específicos que se detallen en cada uno de los pliegos de las convocatorias. Ahí harán de manera explícita ese tipo de detalles. Entonces, tener en cuenta que puede que haya algunos tipos de convocatorias que ese concepto incentivador no exista y puede que para otras sí. Muy bien. Sí, ¿se incluyen en estas ayudas fórmulas de financiación alternativas
u otro tipo de fórmulas, como por ejemplo nos preguntan contratos de alquiler de locales, oficinas, vehículos, equipamientos, etcétera. Juan, ¿quieres contestarla tú? La pregunta es amplia y no sé si voy a satisfacerla, voy a esforzarme en ello. No solo, el plan recoge no solo medidas, digamos, subvenciones a fondo perdido, también recoge financiación, ¿vale? Financiación blanda, también recoge medidas fiscales, ¿vale? El tema de la rehabilitación de viviendas se ha apuntado a que bueno, pues se pueda recuperar una desgravación fiscal a la hora de hacer inversiones que mejoren la eficiencia energética de los edificios. Entonces, cuando decimos si incluyen ayudas, fórmulas de financiación alternativa, otro tipo de fórmulas, como por ejemplo contratos de alquiler, etcétera, bueno, puede que haya, digamos, en algunos casos concretos, alguna forma complementaria a la subvención. Puede que el ICO juegue un papel también ahí abriendo alguna línea de financiación, pero ahora mismo yo no sería capaz de concretarlo, la información que tenemos. Vale. Nos preguntan, en el caso de los beneficiarios como autónomos, ¿es previsible que como requisito se exija un tiempo mínimo continuado de alta en el RETA? ¿Y qué tiempo continuado puede ser previsible? Se plantea esto al hilo de la posibilidad que tienen los autónomos de darse de alta y baja acorde un poco a los ingresos previsibles. Pues a ver, la verdad es que como requisito no lo conocemos, o sea, no sabríamos confirmaros si es algo que se va a poder poner de manera explícita para participar en la convocatoria. Entonces, como os decía, yo creo que aquí la información más concreta que podemos daros es que hay que esperar a ver los pliegos y condiciones específicas de cada una de las convocatorias de las ayudas. No sabemos concretaros si efectivamente va a haber un requisito en esa línea. Vale. ¿Y qué simplificación administrativa podemos esperar en el caso de PERTE integrado, agrupación empresarial? Mar, ¿querías comentar algo? Perdona. No, termina tú, Sergio, que es que he tenido problemas con eso me ha echado, pero termina, perdona. Pues discúlpame, Elena, ¿te importa repetirme la pregunta? Claro. Que no la había escuchado. Nos preguntan que qué simplificación administrativa podemos esperar en el caso de PERTE integrado. A ver, en cuanto a todo lo que comentaba el Gobierno y que sacó en el Real Decreto sobre hacer un proceso acelerado de carácter administrativo y facilitar a las empresas que todo lo que tenga que ver con proyectos estratégicos vaya a una velocidad superior a lo que viene siendo de media, aún falta concreción, porque como sabéis, por ejemplo, los PERTE se han anunciado, se ha hecho propaganda de ello, pero no se ha concretado todavía cómo una empresa puede apuntarse a ello. De hecho, Juan nos indicaba que lo que esperamos es que en el último trimestre de año se abran estas ventanas de registro. En ese Real Decreto se menciona un concepto que es de ventanilla única, que lo que busca es facilitar en un único espacio a las empresas el poder registrarse y hacer todos los trámites que haya que tengan que acometer para poder presentar la documentación del proyecto, las documentaciones adicionales que les soliciten, ya sean auditorías, cuentas anuales, etcétera, en un único sitio con un proceso muy claro y muy sencillo. Eso es lo que tentativamente el Gobierno apunta a hacer, pero es verdad que no tenemos más visibilidad ni cómo se va a aterrizar en los próximos meses. Muy bien. Por otro lado, nos pregunta si aconsejáis que si cualquier inversión que se haga lo preparen como si fuera susceptible de incorporarse a un programa de ayuda. Es decir, pedir 3 presupuestos y demás requisitos que efectivamente les van a ir solicitando, o por lo menos tienen previsión, efectivamente. Ya conociendo este tipo de procedimientos, efectivamente prepararse para ir solicitando todo aquello que nos vayan a requerir. Sí, entiendo que lo escriben desde un punto de vista de anticipación. Sí. Soraya, yo aquí te cedo la palabra por si a nivel de las fechas de los presupuestos y demás, por mucho que lo anticipes, si tienen que estar más alineadas con las fechas de cuando se abra la convocatoria. Si lo puedes confirmar tú. Sí, eso es, efectivamente. Siempre es interesante, en cualquier caso, solicitar 3 presupuestos, ¿vale? La fecha de solicitud de los presupuestos sí puede ser anterior,
a lo que es la fecha de la convocatoria. Lo que pasa es que tiene que estar recogida que la actuación se va a realizar en una fecha posterior a la solicitud de la ayuda, ¿vale? Nosotros sí podemos haber ido anticipando lo que es la identificación de los proveedores de cara a la solicitud de la ayuda, sobre todo cuando es un requisito. Y aparte, pues lo que decía antes, siempre es una buena práctica empresarial, ¿no?, el solicitar varios presupuestos para poder, bueno, tomar el pulso en el mercado sobre cuál es la mejor opción que nos interesa para nosotros como empresa, al margen de lo que sea la convocatoria de ayudas. Con relación a lo que comentaba Sergio, de si hay algún problema en que esa solicitud de los presupuestos sea previa a la fecha de solicitud de ayuda, no la hay en tanto en cuanto que muchas veces es un requisito que los tienes que aportar, por lo tanto siempre los vas a haber pedido antes. Pero sí es importante que le digáis a los proveedores que la fecha de actuación en la que se va a desarrollar sea posterior a esa solicitud de ayuda, ¿vale? A la fecha de solicitud de ayuda. Gracias. Muy bien. ¿Podrían entrar proyectos de internacionalización? La respuesta corta es sí. Y la justificación es principalmente porque uno de los objetivos dentro del impulso a la pyme es facilitar su crecimiento y ganar escala internacional si el negocio lo puede acometer así. Vale, perfecto. En el caso de una iniciativa que cabe en varias convocatorias o áreas de interés de PRTR, ¿cómo valorar? ¿Saldrán todas más o menos a la vez? De manera que podamos seleccionar qué parte de proyecto podemos presentar en cada convocatoria. A ver, nosotros la sensación que tenemos, y no tenemos una bola de cristal, entonces tampoco podemos aseguraros con certeza cómo va a ser la salida de las convocatorias. Lo que sí que estamos bastante seguros es que va a ser gradual. Es decir, no va a haber un Big Bang donde tengamos convocatorias de todos los programas que os ha contado Juan al principio a la vez, sino que como son programas e inversiones que dinamiza cada uno de los ministerios, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Reto Demográfico, de Transición Ecológica, de Derechos Sociales, de Innovación, cada uno tiene su propia agenda. Todos apuntan a por lo menos intentar tener una convocatoria lanzada de algún programa antes de que acabe el año. Pero recordar que este plan nacional tiene un periodo de aplicación y de ejecución de 2021 a 2023, de lanzamiento de convocatorias. Y para ejecutar proyectos y consumir las subvenciones, Europa nos da un margen hasta 2026, si no recuerdo mal. Entonces, esto es una carrera que no va a ser un sprint de final de año, sino que vamos a tener una media maratón, casi seguro. Sí, ahí también, si me permitís, en la presentación que habéis realizado, también ahí se definían unos criterios para incrementar la probabilidad de éxito para recibir estos fondos. Entonces ya eso es una pista, ¿no?, de cuál puede ser a lo mejor la convocatoria que pueda interesar o más. Pero también, como habéis dicho, que esto es algo a medio plazo, no se trata de que esto se vaya a acabar en un semestre. Muy bien. ¿Pueden ser también beneficiar las empresas de nueva creación, así como con socios extranjeros? A ver, contesto a la segunda parte, que creo que es más sencilla. Una condición segura para poder optar a subvenciones y ayudas en España, del Plan Nacional, es que la empresa esté registrada en España. No puede ser una empresa o un grupo de empresas que tengan sede social en otro país. Y empresas de nueva creación, sí. De hecho, en el programa de Impulso a la Pyme hay un apartado para emprendimiento y nuevas empresas, facilitarles que ganen escala, que se doten de nuevas tecnologías. Lo que pasa es que aún no está concretado en detalle cómo es ese apartado. Por ejemplo, el programa de Digital Toolkit, hasta donde conocemos, no va a poner un filtro de fecha de creación, si tienen que tener una antigüedad o no la empresa. Entonces, a priori, también debiese ser compatible para empresas de nueva creación, que tengan meses de vida. Bien. Adicionalmente, también aquí podemos hablar del programa Neotec, que lo financia el CEDETI, que viene también con cargos a Next Generation, y que es un programa especializado en empresas de nueva creación, ¿vale? Y luego también, cuando estéis haciendo proyectos en los que participéis con una entidad que sea de otro país, puede ser interesante, como decía Sergio, efectivamente no van a financiar con cargo al Next Generation de España a la otra empresa, pero si la otra empresa está en otro país de la Unión Europea, a lo mejor sí puede recibir fondos en su país para hacer el proyecto. Entonces sí es interesante reflejar en la convocatoria, en la memoria que presentemos a la solicitud de ayuda,
reflejar que ese proyecto se está haciendo en colaboración con otra empresa de otro país, porque eso va a puntuar positivamente, aunque la otra empresa no sea financiada por la administración española, ¿vale? Bien, vamos a ir agotando el tiempo del turno de preguntas. Yo creo que va a ser esta, si no la última, la penúltima. ¿Qué papel tienen las manifestaciones de interés de cara a la presentación a una convocatoria? Sobre todo en el caso de que nuestro proyecto por sí solo no cumpla con todos los criterios de pymes, transversalidad, etcétera. Sí, la contesto yo si os parece. A ver, las manifestaciones de interés son herramientas que utilizan los ministerios para sondear el apetito privado de ejecutar proyectos en una determinada temática. Y las utilizan las manifestaciones de interés los ministerios para recabar ideas. Ellos tienen que construir un plan, tienen que determinar dónde van a invertir el dinero y qué tipo de programas y proyectos quieren impulsar. Entonces, necesitan entender desde el lado privado de las empresas qué apetito hay, en qué foco y con qué objetivo. Entonces, para descartar dudas o posibles confusiones que haya, que una empresa participe en una manifestación de interés no supone ninguna garantía ni compromiso por parte del ministerio de que se le vaya a conceder una ayuda. Simplemente es que participamos en dar visibilidad a nuestro proyecto, que suene en el ministerio, pero ya está. Y de hecho, muchas manifestaciones de interés ni siquiera tienen respuesta para las empresas. Y por el otro lado, que una empresa no participe en una manifestación de interés no es descalificatorio ni eliminatorio. Una empresa no quiere presentarse a una manifestación de interés y no hay problema, y luego puede presentarse a una convocatoria. Sí, por claridad, porque veo que hay varias preguntas, perdona Elena, pero Sí. vamos, totalmente lo que ha dicho Sergio, por rotundidad diría, una MDI no es una convocatoria de ayudas. Con una MDI no vamos a acceder a las subvenciones. Lo que vamos a hacer es, como decía Sergio, informar al Ministerio de las motivaciones e intenciones del sector privado en torno a una temática, pero no está estableciendo condiciones para una convocatoria ni para otorgar subvenciones o ayudas de ninguna forma o tipo. Y Elena, si me permites, recuperando la pregunta en relación al sector turístico, que en el plan está como definido como uno de los grandes componentes con una dotación de 3.400 millones, quizá la confusión venga por este lado, porque en alguna MDI, alguna manifestación de interés por parte de alguna comunidad autónoma, no estaba contemplado como una de las MDIs o de las manifestaciones de interés que habían hecho la empresa. Pero en realidad sí me gustaría puntualizar esto porque además en CaixaBank hemos sido el banco que ha estado durante esta crisis apoyando a todo el sector hotelero y turístico. Y entonces a lo que nos consta a nosotros es que se van a seguir de momento manteniendo estos 3.400 millones que estaban fijados de inicio, hasta donde sabemos. Perfecto, muy bien, Mar, gracias. La última ya. Nos estamos excediendo ya en tiempo. ¿Puede percibir una ayuda una pyme que forma parte de un grupo de empresas que consolidan fiscalmente por tamaño? Pues, sinceramente, no lo sé. Soraya, Juan, Tendrá la convocatoria probablemente. Dejo a Soraya como experta en tramitación de ayudas, pero... Sí, no os preocupéis. Sí, efectivamente puede percibir una ayuda una pyme que forma parte de un grupo de empresas, ¿vale? Los requisitos de las convocatorias, si esta empresa, porque entiendo que os referís a pyme como que la empresa es pyme y luego está integrada en un grupo, cuando te requieren que la empresa, en la convocatoria pone que los beneficiarios solo pueden ser pymes, se va a considerar el grupo de empresas con el que consolida fiscalmente si todo el grupo de empresas es pyme, ¿vale? No solamente la entidad filial que solicitaría la ayuda. Entonces, si se cumple ese requisito de que todo el grupo de empresas de consolidación fiscal e incluso otras empresas que no forman parte del grupo de consolidación fiscal, pero sí del capital social de la compañía, si todo ello son pymes, constituyen una pyme, entonces sí. Si la entidad pyme, que está, por ejemplo, participada por un gran fondo de inversión y entonces eso supone que deja de ser, de cumplir con los requisitos de la categoría de pyme, entonces no podría acceder. ¿Vale? Es importante tener en cuenta todo el capital social con el que cuenta la compañía, ¿vale? Para la definición de pyme. Ahí es muy fácil. La Unión Europea, esto lo podemos facilitar después, establece unos requisitos muy claros para ese concepto de pyme, que es diferente al contable, a lo mejor al fiscal. Y bueno, y entonces ahí se puede cotejar, ¿vale? Para estar seguros cuando la empresa forma parte de un grupo de mayor tamaño. Perfecto, muchísimas gracias. La verdad es que os hemos puesto a prueba, porque ha habido preguntas ahí
¿Qué digo más? Muchísimas gracias a los panelistas, muchísimas gracias Sergio, Soraya, María del Mar, por supuesto. Ha sido un placer teneros de nuevo. Juan, discúlpame que te dejaba atrás. Ha sido un placer teneros este rato con nosotros. Habéis efectivamente aclarado muchísimos términos que efectivamente teníamos en la mente todos por preguntar. Y lo que adelantábamos al inicio de esta sesión, que CaixaBank nos va a facilitar un enlace y un contacto para aquellos que tengáis alguna pregunta que efectivamente puede ser más concreta o efectivamente os puedan ayudar en el tema más personalizado, pues ellos están a vuestra disposición y estarán encantados de efectivamente facilitaros todo lo necesario para aclarar cualquier duda, ¿vale? Así que nada más, gracias de nuevo CaixaBank, gracias de nuevo a todos los que nos habéis acompañado y nada más, si queréis efectivamente despediros, pues adelante. Pues nada más que reiterar el agradecimiento a la Cámara, a nuestros partners en los fondos Next Generation Deloitte. Creo que al menos hemos intentado eso, pues transmitir la última información y los últimos detalles que tenemos de los proyectos, pero que esto continúa y seguiremos estando al lado de las empresas madrileñas para, conforme vaya actualizándose la información, también compartirla con todas las empresas que así lo requieran. Y por último, que sabéis que en la Comunidad de Madrid tenemos 24 centros de empresa a la disposición de no solamente clientes, sino también no clientes, por si también quieren personarse in situ, además de las facilidades que tenemos online para conocer más información sobre los fondos Next Generation. Muchísimas gracias. Gracias a todos y hasta pronto. Recordad que os vamos a enviar la grabación de este seminario, ¿vale? Así que nada, tranquilos que podéis volver a revisualizarlo cuando queráis. Gracias a todos de nuevo. Hasta pronto. Gracias, un buen día a todos. Buen día. Gracias, buen día a todos. Sí.